Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, y estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados, y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Nuevo Testamento. Escucha la palabra de Dios y conoce con nosotros las revelaciones de la Escritura. Escudriñaremos la primera carta de Juan y Apocalipsis a través de 113 audioconferencias, en donde escucharemos las profecías, advertencias y exhortaciones que Dios ha realizado, con temas como la Trinidad, mensaje a las iglesias, el falso profeta, crecimiento espiritual, el pecado de muerte y más. Atesora la palabra y busca el crecimiento espiritual a través de 113 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Explora el llamado, promesas y pactos hechos a los hombres de fe que comenzaron el linaje del pueblo escogido. A través de 60 audioconferencias observaremos los hechos más importantes en las vidas de los patriarcas de Israel, presentados por el Dr. Armando Alducin. Conoceremos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y más, en temas como el inicio de la fe, pruebas y bendiciones, avivamiento y redención. Guarda la palabra de Dios y persevera en el conocimiento de la verdad a través de 60 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Qué bueno que podamos nosotros llevar estas conferencias a millones de personas. Y los que traigan su Biblia, les pido que la abran en el capítulo 53 del libro de Isaías. En esta tarde quiero compartir el título del tema: los sufrimientos del Mesías. Isaías 53, versículos del 3 al 6, aunque vamos a desarrollar un poco más profundamente antes y después de este capítulo. ¿Quién puede dudar, damas y caballeros, que el personaje más importante de la historia ha sido Jesucristo? Hace algún tiempo, cuando comenzaba a predicar la palabra de Dios, siempre me ha gustado debatir con ateos. Son mi plato favorito ahora. Simplemente porque el ateísmo es insostenible filosóficamente. Y cuando una persona en un programa de radio me dijo: es que yo ni siquiera creo que Jesucristo existió, le contesté inmediatamente: perdón, ¿qué fecha trae usted en su reloj?
Me dijo la fecha tal de mayo de 1992. Y la siguiente pregunta que le hice fue: ¿desde cuándo estamos contando 1992? ¿Desde que nació Buda? ¿Desde que nació Mahatma Gandhi? ¿Desde que nació Zoroastro? ¿Desde que nació Mahoma? ¿Desde que nació los más grandes líderes religiosos que tú puedas imaginar? Y se quedó estupefacto el hombre. Y le dije: contésteme, ¿desde cuándo estamos contando la historia? Y una de las personas se interpelaron inmediatamente y le dijo: no seas bruto. Cristo es el divisor de la historia. Y contamos los días. Es tan importante la entrada al escenario mundial de la persona de Cristo que contamos los días a partir de su nacimiento hasta nuestros días y antes de su nacimiento. Antes de Cristo y después de Cristo se cuenta la historia del ser humano. Pero Jesús no solamente vino a dividir la historia porque nadie como Él lo ha hecho, sino que además es el único personaje de quien se celebra su nacimiento, el 24 de diciembre. Y aunque sabemos que Él no nació el 24 de diciembre, aprovechamos para poder dar testimonio de su muerte, de su nacimiento en la cruz. Pero ¿de quién otro personaje se cierran los comercios que hasta los ateos descansan? En más de la mitad de las naciones del mundo celebran la Navidad. Ningún otro personaje se celebra su nacimiento como el tiempo de Navidad. Y además, es tan impactante la vida de Jesucristo que en estos días que le llamamos Semana Santa, porque coinciden con la Biblia a partir del libro del Éxodo capítulo 12, donde se cambió el nombre de Tishri al calendario judío, y Dios le dijo a Moisés que en el Éxodo se le pusiera el nombre de Nisán a los meses de abril y mayo. Entonces, en el mes de Nisán, que corresponde y cae en el calendario gregoriano bajo el cual tú y yo vivimos, Cristo muere en una cruz, y el día 14, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, tenía que prepararse el cordero para morir, y entonces se le llama la Pascua, que en el inglés le llaman Passover, que significa pasar por encima de, porque Dios le dijo a Moisés que cuando el ángel pasara, donde viera la sangre arriba de la puerta y a los lados de la puerta, las personas dentro de esa casa no sufrirían la muerte de sus primogénitos. Este es el origen de la Semana Santa que está aquí en la Biblia. Y precisamente en estos días, aunque para los cristianos ya no es un Viernes Santo ni Semana Santa, porque para el cristiano todos los días ahora del año son santos. Ya todas las semanas para nosotros son santas, pero también lo aprovechamos que el mundo recuerda la muerte y la resurrección del Hijo de Dios para poder dar testimonio de esta maravillosa vida que entró al escenario mundial para cambiar radicalmente al Imperio Romano, cambió la historia, cambió a millones de personas y continúa actuando en todos aquellos corazones que le han abierto su vida para poder entregarles esta vida a la eternidad. El capítulo 53 de Isaías es el capítulo más excelso, más magnífico, más esplendoroso. El capítulo 53 de Isaías no tiene comparación en todo el Antiguo Testamento, porque describe al pie de la letra que ese hombre llamado Jesucristo, que entró a vivir a un esperma, Dios, el creador del universo, entró a vivir a una célula humana. Síganme con mucho cuidado, se les van a fundir los fusibles. Dios entró y se hizo chiquito en el lugar más microscópico del ser humano. Ahí entró
para crecer dentro del vientre de una madre durante 9 meses. Dios dentro del vientre de una madre, de una mujer virgen, para nacer con un carpintero como padre, como padrastro, vivir 18 años haciendo sillas y mesas como cualquier hombre común y corriente, y a los 30 años el padre le dice en el río Jordán: este es mi hijo, no sobre Buda, no sobre Mahatma Gandhi, no sobre Mahoma, no sobre Zoroastro. La voz del cielo dijo: este es mi hijo en quien tengo toda mi complacencia, a él oíd. Y la pregunta en esta tarde es: ¿a quién escuchas tú? ¿La charrita del cuadrante? ¿Quiénes son tus personajes favoritos? Cítame el hombre que tú quieras, como decimos aquí en Oaxaca, tu gallito giro. ¿Quién es el hombre, el filósofo, el religioso que más admiras? Y después de que tú puedas ver la vida de cualquiera de estos hombres que han pasado por el mundo, como tú y como yo, jamás nadie ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Actualmente la Clínica Mayo en Rochester y el Hospital Hopkins en Estados Unidos son las dos de las instituciones más reconocidas médicamente y clínicamente. Y hace 1 año y medio, tanto la Clínica Rochester como el Hospital Hopkins coincidieron en que la razón por la cual el ser humano en el siglo XXI está enfermo, mental y físicamente, se debe a una sola razón. El 70% de los problemas humanos físicos y mentales en el siglo que vivimos se llama el estrés. El estrés. ¿Qué cosa es el estrés? Es un estado del alma, un alma inquieta, un alma rencorosa, sin paz, intranquila, amargada, con heridas que te hicieron en la juventud, en la infancia, en tus exmaridos, tus exnovios. Pero ¿quién puede dudar que el ser humano se encuentra enfermo? Este año se recetaron más de 675 millones de pastillas tranquilizantes en Europa, principalmente en la nación de España, donde hay más abortos y más divorcios que en cualquier otra nación del mundo. Entonces, el ser humano tiene un problema tremendo porque hemos alcanzado la luna. El siglo XX fue el siglo donde más descubrimientos científicos y avances tecnológicos logró el ser humano. Jamás en la historia habíamos experimentado lo que descubrimos en el siglo XX. 1905 comienza el primer carro Ford a caminar a 30 kilómetros por hora. 1907, 1908, los hermanos Wright norteamericanos comienzan a volar o a intentar volar en el espacio. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1943-44, los doctores Oppenheimer y Enrico Fermi descubren la fisión nuclear, bombardeando el uranio 235 y produciendo las primeras 2 bombas atómicas que soltaron en Nagasaki y Hiroshima en Japón. 1957, la primera plataforma espacial. 1969, llegamos a la luna. 1971-72, comienzan las redes de internet y el celular, y llegamos ahorita al siglo XXI, en el año 2019. ¿Qué nos sorprende? Vean a los chamaquitos de 4 o 5 años con la iPad y con su iPhone. Ahí están, dale, ya le brincan y le cambian. Cuando yo era niño jugábamos a la matatena, al trompo, al trompo callado le llamábamos, a las canicas. Veíamos a las muchachas, ¿verdad? Y
y las muchachas a lo mucho se pintaban un poquito, parecían maripositas así, y adiós desde lejecitos, y nosotros ni caso les hacíamos. Estamos en un mundo que ya perdió la brújula, un mundo desquiciado, donde nadie sabe realmente cuál es el camino. Y Jesucristo vino hace 2000 años y nos sigue llamando que nos volvamos a Él. Él es el camino, Él es la razón por la cual tú y yo nacimos. Y mientras tu vida no esté en Jesucristo, escúchame, seguirás de hombre en hombre, de mujer en mujer, de botella en botella, de teatro en teatro, de divorcio en divorcio, buscando siempre y sin encontrar. Porque esta vida no tiene nada que ofrecernos más que desilusiones, tristezas y frustraciones. Cuando Dios presenta a Jesucristo en el capítulo 53, nos presenta a Jesucristo anteriormente como un siervo, porque a eso vino Jesucristo. El Dios creador nos viene a lavar los pies, a hincarse y a lavarnos los pies y mostrarnos que la humildad es la virtud más grande del ser humano. La humildad. Y la antítesis de la humildad es la arrogancia, la soberbia, el demandarle a Dios: ¿y tú por qué permites los tsunamis? ¿Y por qué permites los terremotos? ¿Y por qué permites esto y el otro? Y sabes que en ese momento estas personas se endiosan y lo único que hacen es decirle a Dios: bájate y siéntate aquí, y ahora yo voy a ser el abogado acusador. Y a ver, contéstame, ¿por qué hiciste esto y esto y aquello? En otras palabras, hombres y mujeres que se atreven en su soberbia intelectual a creer que si ellos hubieran sido Dios, hubieran hecho un mejor papel, sin entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Él no piensa como tú piensas, ni como yo pensaba, ni como el ser humano natural sigue pensando. Él está completamente alejado mentalmente de nosotros, y si tú lo quieres conocer y caminar con Él, híncate, humíllate, pídele perdón por tus pecados. Y mientras el ser humano no tenga esa condición delante del Creador, Dios no tiene cómo tratar contigo, porque esa arrogancia y esa soberbia es la que le impide al ser humano conocer al Dios creador y sustentador de todas las cosas. Dice Isaías capítulo 53, escrito hace 2700 años. Señores arqueólogos, paleontólogos que nos visitan, señores astrofísicos que nos visitan, antropólogos, vayan a Jerusalén, y en el Museo del Holocausto en Jerusalén van a encontrar este libro que se llama Isaías, tal como lo encontraron en 1948 en los rollos de Qumran, en el Mar Muerto. Y lo examinaron los más grandes expertos, y es exactamente como lo tenemos en nuestras Biblias. Ahí está el libro de Isaías completito con otros libros de la Biblia, mostrándonos lo sobrenatural que es este maravilloso libro que se llama la Biblia. Entonces estamos leyendo algo que sucedió hace 2700 años, o sea, Isaías escribió 700 años antes de que Jesús naciera, y el capítulo 53 lo escribe, noten ustedes todos los verbos en tiempo pasado. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todos los verbos están en tiempo pasado. Qué interesante. Ciertamente llevó, pasado, él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos nosotros que aquí se le llama a Jesucristo el siervo de Dios, despreciado y desechado entre los hombres. En el capítulo 42 de Isaías, versículo 1, el Espíritu Santo había comenzado a preparar el camino para la presentación del capítulo 53 de Isaías. Y dice Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él el Espíritu y traerá la justicia a las naciones. En este versículo 1 hay 2000 años de diferencia. Está mencionando el Espíritu Santo que Cristo era el siervo de Dios, el escogido de Dios, en quien el Padre tenía su contentamiento, que traería el Espíritu del Padre, pero dice que traería la justicia a las naciones, lo cual fue 2000 años después de su muerte. Entonces, cuando venimos a la Biblia, leemos que en un solo versículo puede haber 2000 años entre dos frases, entre dos oraciones. Y cuando tú profundizas, comienzas a descubrir estos misterios que Dios esconde para que entendamos verdaderamente su voluntad. Llegamos al capítulo 52 de Isaías, que es la anticipación al capítulo 53, versículo 13. Y en el capítulo 52, del 13 al 15, se describe antes del siervo sufriente lo que él iba a hacer. He aquí mi siervo será prosperado. En otras palabras, Jesús cumpliría su misión. En Juan 17 Jesús dijo, antes de morir: Padre, encomiendo tu espíritu, glorifica a tu Hijo como yo te he glorificado. He acabado la obra que me diste. Estaba listo para morir, había cumplido, y es lo que significa que sería prosperado. Será engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Aquí nos está hablando de su resurrección y de su ascensión. E inmediatamente el versículo 14 nos menciona que Jesús, antes de poder ayudarte y antes de poder ayudarme y antes de poder cambiar nuestra situación y revolucionar a los seres humanos, Él tenía que sufrir, porque vivimos en un mundo de pecado. ¿Saben ustedes cuando Carlos Marx postuló el manifiesto comunista en el siglo XIX con Federico Engels? Yo era un apasionado de la dialéctica materialista. El comunismo para mí era la respuesta a la ideología, a los problemas humanos. Y Carlos Marx postula una ideología donde se le llamó la lucha de clases. Entonces, Marx veía al mundo como un problema entre dos clases sociales, entre el proletariado y entre la burguesía. Y de acuerdo a su mente, él era judío, Carlos Marx, de acuerdo a su mentalidad, él estableció y postuló esta tesis: si el proletariado derriba a la burguesía, o sea, si los pobres dejan de ser pobres, quitándoles a los ricos lo que ellos tienen y tomando los pobres en lugar de los ricos, la sociedad tendrá justicia. ¿Saben cómo se llama esto? Sin que yo me hubiera dado cuenta en aquel tiempo, y como la mayor parte de las gentes que han abrazado esta ideología no lo saben, se llama robo calificado. Porque quitarle a alguien su propiedad bajo el nombre de expropiación es un robo, y Cristo prohíbe el robo. Uno de los mandamientos es: no robarás. Entonces, de acuerdo a esta postulación, ahí se soluciona el problema. Y cuando se puso en práctica esta ideología en 1917 del siglo pasado por un hombre llamado Lenin,
en la revolución bolchevique, el comunismo comenzó en Europa, en Rusia, a extenderse, pero la guerra mundial la ganan los rusos con Inglaterra y con Estados Unidos contra Alemania, Japón e Italia. Y entonces en 1952 se levanta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la bandera del comunismo, peleando y tratando de competir contra la democracia del mundo capitalista que había ganado Estados Unidos, Rusia y también Inglaterra. Entonces Rusia se separa después de la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra y de Estados Unidos, y la ideología comunista se ofrece al mundo, que ahora ya no se llama comunismo, ahora se llama socialismo, como la esperanza de las sociedades y el beneficio de los pobres. Bueno, esto fue en el área de la política, cuando antes de Marx surgió un hombre llamado William Shakespeare, un dramaturgo inglés. Dijo que el problema del hombre era la lucha no solamente de clases, sino un defecto trágico. Después surgió tu padrino Sigmund Freud, el padre de la psicología y del psicoanálisis. Freud ofrece al mundo y dice: el problema del ser humano es la mente, y comienza a hipnotizar a sus pacientes de neurasténicos, pasándolos a la mente inconsciente para tratarlos y regresarlos al consciente y sanar la mente, creyendo que se encontraba ahí el problema humano. Y así encontramos que a través de la psicología y la psiquiatría, que ha ayudado al ser humano a descubrir muchos de sus problemas, ni el comunismo, ni el defecto trágico, ni la lucha de clases, ni la mente es el peligro ni el problema del ser humano. Dios, como el creador de todos nosotros, nos vino a revelar el problema del ser humano. No está en la mente, no está en la lucha de clases, no está en la desproporción de la pobreza y la riqueza. El problema del ser humano, la Biblia le llama pecado. ¿Sabes qué es el pecado? La palabra amartia en el griego, la palabra shatá en el hebreo, significa lo siguiente: el pecado es fallar el blanco. Pones un blanco y agarras un arco con flechas, y los blancos tienen muchos círculos y un circulito chiquito en medio. Y el problema está en atinarle al circulito de en medio. Si le pegas arriba, a un lado o juntito al blanco, no le has dado al blanco. El blanco es el circulito del medio. Cuando la Biblia dice que todos nosotros hemos fallado al blanco, el blanco es Dios. Entonces hemos inventado como ovejas, cada quien por su camino, el hinduismo, el islam, la lucha de clases, la psicología, la psiquiatría, la autoestima, y estamos buscando la manera de dar en el blanco, de tener paz, de estar en paz con nosotros, de tener un matrimonio que Dios bendiga, tener una familia que bendiga a nuestros hijos, que nuestros nietos sean bendecidos, y el mundo no lo encuentra, porque la respuesta solamente nos las trajo Dios a través del siervo sufriente llamado Jesucristo. Miren lo que dice Isaías 53, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado. O sea, cuando Cristo estaba en la cruz, era un guiñapo humano. Cristo en la cruz era un monstruo, irreconocible. Lo voy a explicar médicamente más adelante. Fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. El estudio que les voy a dar ahorita fue hecho por el doctor William Edwards, patólogo de la clínica Mayo de Rochester, Massachusetts, y este médico cardiólogo estudió la muerte de Cristo con otro grupo clínico de médicos, y escuchen lo que publicaron en el diario de la Asociación Médica Norteamericana. La Biblia enseña que en el huerto de Getsemaní Cristo sudó sangre,
Este fenómeno médicamente se llama hematohidrosis. Hemato, de ahí viene la palabra sangre, hematólogo o hematoma, e hidrosis, que significa sudor sanguinolente o sanguinolento. Esto ocurre en estados emocionales muy elevados, cuando la hemorragia de las glándulas sudoríparas ocasiona que la piel quede muy frágil. La pérdida sanguínea en el huerto de Getsemaní fue mínima. Sin embargo, la fragilidad cutánea resultante más tarde ocasionó una gran pérdida sanguínea durante la flagelación. Los látigos romanos, que eran como de 1 o 2 metros, tenían puntas de hueso con plomo y se enrollaban en las víctimas, y cuando el soldado romano jalaba el látigo, desprendía todos los tejidos subcutáneos, de enfrente del pecho y de atrás. No sé cuántos de ustedes vieron la película La Pasión, muy buena, nada más que ahí el látigo lo usaron que nada más le pegaba en la espalda. Así no eran los látigos romanos, se enrollaban 2 o 3 veces, y el dolor era cuando jalaba el látigo para que todas las puntas de plomo y de hueso comenzaran a arrancar los tejidos poco a poco. Estos se enrollaban en el cuerpo de la víctima, y la pérdida de sangre ahí de Cristo fue impresionante. Jesús fue debilitado con 39 latigazos, y cuando se le dice que vino Simón de Cirene a ayudarlo a cargar el patibulum, o sea, el palo central de la cruz, Cristo en su sangre había perdido más de casi 2 litros por el flagelo de los romanos y por el huerto de Getsemaní. Ahora escuchen lo que dice este doctor. Cuando crucificaron a Cristo y estiraron sus manos, los clavos fueron colocados en el hueso radio y los huesos del carpo, que son en las muñecas. No producían fractura alguna. El daño al periósteo, que es la membrana que cubre los huesos, era dolorosísima. Seguramente los clavos le cortaron el nervio mediano, lo cual debió haber ocasionado a Jesús espasmos intensísimos de dolor en ambos brazos durante el procedimiento. Todo esto debió haberle producido parálisis en parte de sus manos y sus pies. Los ligamentos son atrapados en el trayecto por los clavos, ocasionando lo que se llama una mano de garra. Los clavos en los pies le atravesaron los huesos del tarso y seguramente también le ocasionaron lesiones en los nervios. Los clavos, sin embargo, no producían una pérdida de sangre importante. El mayor efecto fisiológico de la crucifixión fue la interferencia con la respiración normal. Especialmente cuando Jesús quería respirar, el cuerpo tiende a fijar el tórax en estado de inhalación, y de acuerdo a este análisis, la respiración con el diafragma y la forma superficial resultaron en retención del dióxido de carbono en la sangre, produciendo una especie casi de asfixia. Un aspecto médico de la crucifixión de Cristo ha causado controversia, porque de acuerdo a lo anterior, cuando Juan en el capítulo 19 escribe: vi que le mezcló la sangre con el agua, el centurión romano le atravesó el pulmón derecho con la lanza y le atravesó el corazón. Y cuando Juan escribe en Juan 19, versículo 34, vi salir una gota de agua y sangre, los cardiólogos del siglo XXI dan testimonio que cuando se mezcla la sangre con el agua es porque hubo una rotura del pericardio. El pericardio es una capa que envuelve nuestro corazón, y este líquido correspondía al líquido pericárdico, y la sangre a presencia de sangre en la cavidad pericárdica. El corazón está formado por el endocardio, después una capa muscular llamada el miocardio, forrada por el pericardio, que consta de 2 capas, el pericardio visceral y el pericardio parietal. Y cuando la Biblia nos muestra 1000 años antes, en el Salmo 22, que se describe por el rey David,
¿Cómo murió Cristo en la cruz del Calvario? La pregunta que les hago yo a todos ustedes y que me encanta hacerles a la mayor parte de los estudiantes de la Biblia es la siguiente: ¿qué ocasionó médicamente la muerte de Jesús? Regularmente, los que eran víctimas de la crucifixión se acercaban a los soldados y les rompían las rodillas. Al romperles las rodillas, el cuerpo se colgaba y, para asegurarse, los romanos, si no estaba muerto, se moría asfixiado la víctima. Otros, lógico, por desangramiento. Tenemos casi 4 o 5 litros de sangre y nadie puede sobrevivir con menos de la mitad de la sangre que el cuerpo tiene. Pero ¿qué fue lo que causó la muerte de Jesús? ¿No fue asfixia? ¿No le rompieron las rodillas, los meniscos de las rodillas? Porque estaba escrito en el libro de Deuteronomio que no le romperían los huesos. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué fue lo que ocasionó la muerte de Jesús? Y lo contesta el Salmo 22 por el rey David 1000 años antes. Y el rey David escribe y dice estas palabras: mi corazón se derritió como la cera. Cristo muere por el dolor moral. Cuando tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo, Él no pudo aguantar el dolor, que es el dolor 10 veces más cuando una mujer pierde a su hijo, que entra en un estado en el que se paraliza el corazón de tanto dolor que ya no se aguanta sufrir, y en ese momento Jesús muere y es el pecado el que le quita la vida. Herido fue por nuestras transgresiones, molido fue por nuestros pecados. Y lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te ama Dios, que la única forma de decirnos que nos amaba era en una cruz. Desde que yo conozco el Evangelio de Cristo hasta estos días, cuando yo tengo dudas, porque todos lo tenemos, y pasan etapas en nuestra vida donde dudamos y donde comenzamos como Abraham, como David, como Pedro, que hasta lo negó a Cristo un día. Todos somos seres imperfectos, y cuando vienen estos ataques a mi vida, yo solo recuerdo algo y volteo y veo la cruz. Cuando veo la cruz, eso satisface mis dudas de saber que muchas cosas no entiendo, más que una cosa: Dios no puede dejar de amarme. Dios te ama con amor eterno, y no importa lo que tú estés atravesando, Él te ama. Como me dijo una señora en un hospital en Estados Unidos: ¿dónde está Dios, pastor? Me estoy muriendo de cáncer. Y está con el telele la señora así, nomás le hacía así las manitas. Y joven, digo, unos 60, 63 años de edad. ¿Dónde está Dios? Me dice, en este momento lo necesito. Y yo le contesté: ¿dónde estaba Dios cuando Jesús murió en la cruz? Cristo hubiera pensado eso: ¿dónde está mi Padre? Y por eso gritó: lama, lama sabactani, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Dios lo abandona al Hijo, porque en ese momento misterioso de las 12 a las 3 de la tarde se oscurece el universo, y en ese momento entre el Padre y el Hijo no se nos permite ver qué pasó en esas 3 horas. Entre el Padre y el Hijo hubo algo de las 12 a las 3 de las tinieblas, y fueron esas 3 horas, porque el 3 es el número de la Trinidad, en el que el Padre ponía tus pecados y mis pecados en la vida de su Hijo Jesucristo. Y la santidad del Padre evitó, y no podía Él en ese momento estar con su Hijo. En ese momento el pecado mató a Cristo, lo separó del Padre, para que tú y yo nunca fuéramos vueltos a ser separados de Él. El que no escatimó a su Hijo, lo entregó por todos nosotros. No perdonó a su Hijo, nos perdonó a nosotros por causa de su Hijo Jesucristo. Y más adelante dice el Isaías 53,
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Damas y caballeros, señores psicólogos que nos acompañan, o psiquiatras, o doctoras corazones, o astrólogos, o todos los que están buscando cómo cambiar la esquizofrenia, que es un problema mental del ser humano, cuando el hombre tiene dos personalidades, la sociopatía, la psicosis, la paranoia, que los psicólogos han bautizado con estos nombres, donde el ser humano no está actuando normalmente. Y la psicología, como yo les dije, ha ayudado en algo para encontrarte. Tú vas al psicólogo y el psicólogo te dice lo siguiente: mira, Chencho, tú eres como eres porque te violaron de niño. O tal vez tienes tendencias homosexuales porque te violaron de joven. O tienes tendencias lésbicas porque tuviste una experiencia sexual traumática con un hombre que te ha hecho acercarte más a las mujeres que a los hombres. O tú tienes este problema porque fuiste muy golpeado por tu papá. O porque fuiste hijo de una prostituta. O porque nunca tuviste un hogar funcional. Entonces, la psicología nos ayuda a poder descubrir qué fueron las causas por las cuales la conducta del ser humano se manifiesta como se manifiesta. Pero escúcheme con mucha atención: ningún psicólogo, ningún psiquiatra te puede curar. Y la única forma en la que los psiquiatras, porque los psicólogos no pueden recetar medicinas, los psiquiatras te recetan chochos, pastillas tranquilizantes. Entonces tú vas a un psiquiatra y un psicólogo y sales drogadicto. El 98% de los hospitales psiquiátricos en el mundo, damas y caballeros, el 98% de los hospitales psiquiátricos en el mundo, el 98% de los pacientes están drogados. La única forma en la que los pueden manejar es químicamente. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. No hay manera de curar a un esquizofrénico. Te calman con chochos, con químicos que te vuelven peor de como estabas. Bueno, es que el doctor me dijo que 3 miligramos y él está controlado. El mes que entra te receta 10 miligramos. Y al ratito vas a parecer alambre eléctrico en la noche. Damas y caballeros, la Biblia es el único libro que nos ofrece sanidad. Por las heridas de Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, Dios nos perdona las heridas de nuestra alma. Hay un hombre de Dios en Estados Unidos llamado James Robinson. Le decían el sucesor de Billy Graham. Este muchacho fue parido por una prostituta en Estados Unidos y lo tiraron en un bote de basura. Lo recogió otra prostituta del bote de basura y se llevó a su casa como 6 o 8 meses y lo volvió a tirar en un basurero cuando tenía como 1 o 2 años. Pasó otra prostituta cuando tenía 3 o 4 años y lo volvió a recoger. Vean la mano de Dios. Y esta prostituta, como a los 6 o 7 años, lo metió en un orfanatorio. Y James Robinson estudió en el orfanatorio de los 6 a los 15 años de edad, y a los 15 años de edad recibió a Cristo como su Salvador. Sin mamá, desechado, despreciado, nunca tuvo mamá, prostitutas, nunca conoció a su padre y se convirtió a los 26 años en el evangelista número 2 del mundo entero. Y sigue viviendo en Dallas, Texas, en la iglesia de Gateway se llama, como uno de los pastores principales y uno de los más grandes hombres de Dios que el mundo ha conocido. Entonces, nadie tiene la excusa de decir soy como soy porque mi mamá, porque mi papá, porque mi esposo, porque mi novio, porque mi hermano.
el día que tú dejes de echarle la culpa a cualquier otra persona y digas, soy lo que soy porque yo he escogido ser y mis decisiones que yo tengo son por las consecuencias que yo he sembrado con mi conducta, en ese momento te vuelves una persona madura. ¿Qué es la inmadurez humana? Cuando el ser humano siempre le sigue echando la culpa a algo o a alguien. Y mientras tú mantengas esa actitud, y hay personas de 60 años que parecen chamaquitos de 10 años, nunca han madurado. Y por eso emocionalmente te descompones. Las neuronas del cerebro funcionan de tal manera y están conectadas eléctricamente en la neurología, que si tu estado mental de estrés, de angustia, de rencor, de odio, de intranquilidad, de que no duermes, de que no tienes paz, no puedes ser una persona normal. No tienes una brújula ya. Y si tú te casas con una persona así, o tienes hijos, o tienes un negocio, nunca vas a prosperar. Y a lo mejor vas a ganar el mundo y vas a ganar dinero, pero interiormente vas a vivir miserable, con un vacío tremendo en tu corazón, porque solo Jesús lo puede llenar. A eso vino Jesucristo, a morir en una cruz, a darnos la medicina por el pecado, para que si alguna persona dice, ¿y yo qué culpa tengo de que he heredado una infección de pecado desde Adán y Eva? Yo te contesto muy fácilmente. Dios creó al mundo en una balanza, ¿ok? No había pecado, no había maldad. Hubo una primer pareja llamada Adán y Eva que inclinaron la balanza hacia el mal. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, nacemos con la inclinación hacia el mal. Y de eso dan testimonio un niño de 2 o 3 años, es el dictador número 1 de su casa. Los niños, ve los berrinchudos que son, nunca les enseñamos a los niños a portarse mal, ¿o sí? ¿Por qué? Porque el mal ya lo traen, de acuerdo al diagnóstico de la Biblia. Entonces, el ser humano ha criticado a Dios, ¿yo qué culpa tengo? Entonces Dios, para callar la boca y para que la justicia de Dios fuera al mundo entero y nadie lo culpará de injusto, Dios manda a su Hijo a nivelar la balanza. Un hombre nos hunde, otro hombre nos salva. Y desde Cristo a nuestros días, como dice el cuento del granjero que metió el fuego a quemar las calabacitas de su cosecha, y una calabacita que nació chueca le dijo, ¿por qué me vas a mandar al fuego si yo no escogí nacer chueca? Y le contesta el granjero, no te vas al fuego porque naciste chueca, te vas al fuego porque no te quisiste enderezar. El día que tú madures, no le vas a echar la culpa a nadie. Eres como eres por lo que has escogido ser. Y tu conducta define tu filosofía, tu psicología. Tu psicología comienza a manifestarse a través de tus acciones. Y en la Biblia se llama la ley de la responsabilidad moral individual. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones, para bien o para mal. Cada decisión que tú tomes, cada beso que le des a tu novio, con la mujer que tú te acuestes, cada vez que le robas a alguien, cada vez que echas una mentira, cada vez que tienes un pensamiento, cada acto tiene consecuencias. Recuerda eso, por el amor de Dios. Tiene consecuencias que tienes que recoger. Y esas acciones norman tu conducta. Y si llegas a los 30, 40, 50 años de edad con esta conducta, vas a ser una persona mentalmente enferma. Y te vamos a ir a visitar al psiquiátrico.
9 esposos. La mujer más bella del mundo. Le llaman la maldición de la belleza. O sea, hay mujeres tan bellas como ellas que no se creen que merecen a nadie, que nadie las merece. Quieren tener un rey y el otro rey y el otro rey y un príncipe, etcétera, etcétera. 9 hombres buscando y creyendo que la felicidad se encuentra en un hombre. Y así hay hombres también. 4 o 5 veces se han casado creyendo que es que voy a encontrar la mujer que me haga feliz. ¿Sabes una cosa? No hay nadie en esta vida, ni hombres ni mujeres, ni tus papás ni tus amigos, que nos hagan felices más que Dios. Y esta es la razón del primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Yo le dije a Dios hace algún tiempo, ¿serás un ególatra, Dios? ¿Eres tan egoísta que nada más tú? ¿Por qué nada más no puedo amar a mi novia con todo mi corazón? ¿A mi esposa? ¿A mi perro Fido? Y cuando pasó el tiempo, estuve orando y así la respuesta fue impresionante. Y encontré en la Biblia que si nosotros amamos a Dios y Él es la razón de toda mi existencia, de todos mis sentimientos y de todas mis emociones, mi esposa algún día tiene que morir. Tu esposo tiene algún día que morir. Nuestros hijos son prestados. El dinero va y viene. Y si en el momento que tú tienes la pérdida de tus seres queridos o el fracaso de tu negocio, si tú estás centrado en Dios y tienes comunión con Dios, aguantas y sigues viviendo porque Él es tu sostén. ¿No era tu esposo? ¿No era tu novio? ¿No era tu esposa? No son nuestros hijos, Él es. Y por eso nos manda que le amemos con todo el corazón, porque a Él nunca lo vamos a perder. ¿Cuánta sabiduría se encuentra detrás de los mandamientos de Dios? Dice el rey Salomón, todas las razones de mi boca son justas, no hay en ellas nada torcido ni perverso. A los que las aman es porque han tenido entendimiento, y los que han entendido entendimiento tienen sabiduría porque son razonables a su corazón. Proverbios capítulo 8. Todo lo que Dios nos dice tiene una razón y una sabiduría. Y cuando nos apasionamos con Dios y entendemos que la vida es Dios y que es Jesucristo el que murió en una cruz, comenzamos a entender la razón de por qué seguimos vivos. Todos ustedes que están en esta tarde aquí, los que nos ven por la televisión y los medios sociales, la única razón por la cual Dios está permitiendo que tú escuches este momento es porque Dios te ama. Porque Él quiere que tú vengas hoy a la cruz, que te arrepientas de tus pecados, que entiendas que Él es la razón por la cual tú sigues viviendo y que si tú no has muerto es porque tu misión no ha terminado. Hace 2 semanas, en la carretera Toluca, México, 4 muchachos, 14, 16, 20 y 21 años, se fueron a una barranca y murieron instantáneamente. Venían de una fiesta de México de puro piruration. Ahora le llaman fifís. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan, muchachos, me dicen, ahorita tengo 16 años, 20 años, tú no sabes nadie si mañana amaneces? Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es cuando Dios te dice, ven a mí, acércate a mí, que te voy a dar la vida eterna y el perdón de tus pecados. Porque Cristo murió conforme a las Escrituras, fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado los 3 días para pagar los pecados de los seres humanos. Para que tú entiendas que fuera de Cristo nadie va a poder pagar tu cuenta, ni nadie puede sanar tus problemas,
de traumas de tu juventud, de tu infancia, de tus exmatrimonios, más que el Hijo de Dios. ¿No quisieras en esta tarde abrirle tu corazón y decirle ahí desde tu lugar, con tu cabeza inclinada: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellas y por ellos, y que siendo pecador, tú me has amado. Creo que a los 3 días Jesucristo resucitó entre los muertos, y ahora te pido, Señor, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tan grande amor y por mostrarme que la corta vida que me queda, separado de ti, nunca podré lograr mis metas, ni mis objetivos, ni tampoco la razón de vivir, porque la he encontrado en tu persona, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias a Dios. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.